Hola niñas y niños, bienvenidos. Qué bueno estar de nuevo otra vez con ustedes aquí en Aprende en Casa 3, en su clase de lengua materna de cuarto grado. Hoy está con nosotros la maestra María Meléndez. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias por la bienvenida, Juan Carlos. Estoy muy emocionada por estar con ustedes en una sesión más de español. A nosotros también nos da muchísimo gusto. Y Raulito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Juan Carlos. Hola, María. Hola, maestra Raulito. María. Ay, ¿me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Claro que sí, por supuesto. Gracias. Muy bien. Y Aquí lo voy a poner. Claro que sí. Maestra, díganos, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues hoy vamos a iniciar con un tema nuevo y vamos a hablar de lo que es una entrevista y vamos a ver cuáles son sus características y cuál es su función para obtener información a partir de la lectura de un reporte de entrevista. ¿Están listas y listos? Sí. Pues comenzamos. Lo primero que debemos saber, niñas y niños, es que la entrevista es un diálogo, pero es un diálogo especial o diferente. No es como cuando platicamos con nuestra mamá o nuestros hermanos, o con la abuelita o con los amigos. La particularidad de la entrevista es que se trata de un diálogo en el que uno de los participantes le hace preguntas al otro para obtener información. Uno pregunta sobre un tema o temas específicos y el otro responde a partir de lo que conoce, o ha experimentado, o bien de lo que ha vivido. Yo he visto algunas entrevistas a, por ejemplo, no sé, deportistas, a artistas, a científicos, a estrellas de cine. Los personajes y los temas pueden ser muy variados, Juan Carlos. Lo importante es que en la entrevista se van a formular preguntas que uno de los participantes tiene que responder. Raulito, ¿te gustaría ver una entrevista? Sí, claro, me encantaría. Vamos a verla. Muy bien, entonces, corre video. ¿Tu perro se enoja si lo persigues? ¿Te molestas porque tu perro te quita todo lo que comes? ¿Tu mascota tiene un genio de perros? Perros y dueños deben aprender a convivir y entenderse. Aquí te vamos a dar unos consejos. Al perro, al igual que al niño, le molestan o le gustan muchas cosas. Y tú como su dueño debes aprender cuáles son. Cuando nació mi hermano, la Piti estaba muy triste. El veterinario nos dijo que teníamos que darle atención porque se sentía sola. Cacho y yo peleábamos mucho. Él se me subía todo lleno de lodo y mi mamá me regañaba porque ensuciaba la ropa. Le enseñé a no hacerlo y ahora no hay problema. A Laila no le gustaba que le agarraran las orejas. Cuando lo hacía, comenzaba a gruñir, pero si lo acariciaba de la panza, hasta movía su cola. Estoy con la veterinaria Luz y nos va a dar unos tips para que niños y perros se lleven bien. ¿Por qué es importante que un niño aprenda a convivir con un perro? Es importante la convivencia entre niños y perros porque recordemos que forman parte del mismo espacio, forman parte de la misma familia, de modo que la convivencia tendrá que ser muy cercana pero muy sana, sin agresiones, sin juegos demasiado bruscos para que tanto uno como otro puedan tener su espacio y la convivencia sea lo más cercana posible, pero sin agresión. ¿Cuáles son las cosas que le molestan a un perro? Ok, las cosas que pueden molestarle a un perro son variadas. Estamos hablando de jalarle las orejas, de jalarle la cola, de pensar que es un juguete o, por ejemplo, traerlo en los brazos todo el tiempo, intentar abrazarlo muy fuerte. Tenemos que entender que un cachorro no es un juguete, entonces debe tener su espacio para poder descansar, para poder comer, para poder jugar incluso él solo. Así que tenemos que ser muy precavidos en no ser agresivos con él o no ser demasiado toscos con el juego, porque si no se puede sentir agredido y él puede regresar la agresión, puede mordernos. ¿Cómo se debe tratar a un perro ajeno?
Ok, cuando nosotros vamos a tocar o a intentar tener contacto con un perro que no conocemos, es bien importante que preguntemos antes que nada al dueño si podemos hacerlo. Recordemos que muchos perritos están diseñados para atacar o para proteger, entonces es importante preguntar si podemos hacerlo. Si el dueño ya nos dice que sí, que no es un perro agresivo, entonces podemos de una manera muy sutil, muy suave, tocar por detrás de las orejas, que es una caricia que a ellos les gusta mucho, nunca encima de la cabeza porque esto puede originar que se enojen e incluso pueden mordernos. Pero es bien importante que lo hagamos de una manera muy suave, que sea un contacto muy tranquilo para que no se sientan agredidos. Recuerda que un perro no es un juguete y que al igual que a ti, hay cosas que le gustan más que otras y cosas que le enojan. Si el perro es de un amigo o un vecino, pregúntale cómo tratarlo. No olvides que para el perro tú eres un extraño y que su dueño lo conoce mejor que nadie. Todos los perros son territoriales, por eso cuida acercarte con precaución para que no crean que estás invadiendo su lugar. Qué información más interesante. Y creo que se trata de información muy valiosa para quienes tienen un perro de mascota. Sí, a nosotros nos va a servir mucho esta información con Bolillo. ¿Bolillo? Sí, Bolillo es mi perro. ¿Lo quieren conocer? Les puedo enseñar una foto. Sí, por supuesto, Raulito. A ver, enséñanos a tu perrito Bolillo. Ay. ¡Él es Bolillo! Es increíble mi perro. Oigan, ¿ustedes también viven con un perro? No, yo no tengo mascotas. Yo sí tengo uno y se llama Titán. Sí, y también tengo una foto, ¿la quieren ver? Sí, por supuesto. Miren. ¡Wow! Qué bonitos están sus perros, muchachos. Yo pensé que Titán iba a ser un perro fuerte, feroz, pero no. Lo es, uy, si supieran, ¿eh? Chiquito pero feroz. Pues miren, de este video que acabamos de ver podemos destacar ya algunas características de lo que es la entrevista. ¿Cómo cuál es, maestra? Al principio les comenté que una entrevista es un tipo de diálogo que se da normalmente entre dos personas, aunque a veces pueden ser más. Y en este diálogo entre dos personas, una es la que le hace preguntas a la otra. Digamos que una persona cumple el rol de preguntar y la otra el de responder. Ah, sí. La niña es quien hacía las preguntas y la doctora respondía a las preguntas. Precisamente, Raulito. Cada uno de esos roles tiene un nombre. Tú que has visto muchas entrevistas, ¿sabes cuáles son esos roles, Juan Carlos? Sí, claro que sí, maestra. Quien hace las preguntas es el entrevistador, mientras quien responde las preguntas es el entrevistado. O en el caso del video que vimos, la entrevistadora y la entrevistada. Así es, Juan Carlos. El entrevistador o entrevistadora es quien realiza las preguntas, pero no las inventa al momento. La entrevista se debe planificar y es necesario saber muy bien qué se quiere preguntar, qué tipo de información se desea conocer, especialmente si se va a entrevistar a un especialista, como en este caso a una veterinaria, o si se va a tratar de un tema en especial. O sea que no podemos preguntar lo que nosotros queramos. No, sí, claro que lo puedes preguntar, pero hay que saber cómo plantear la pregunta para que la información que nos ofrezca el entrevistado o entrevistada sea muy clara y precisa. ¿Qué les parece si revisamos el reporte de esta entrevista que acabamos de ver para seguir hablando de las características de este tipo de texto? Sí, me parece muy buena idea. Muy bien. Niñas y niños que están en sus casas, aquí tenemos la primera parte de la entrevista. ¿Qué podemos observar? ¿Qué es lo primero que notan? ¿Raulito? Lo primero que veo es el título de la entrevista. Porque los textos que hemos trabajado siempre llevan un título. Eso es cierto, Raulito. La entrevista tiene un título escrito en la parte de arriba y con letras más grandes que el resto del texto. Y en el título se dice a quién se entrevistó. Por ejemplo, aquí dice, entrevista a la doctora Luz Ramírez, veterinaria. Así es, Juan Carlos. Niñas y niños, los reportes de entrevista, como este, deben comenzar con un título en el que se diga claramente quién es la persona a la que se realizó la entrevista.
Y si se trata de alguien que es especialista en alguna materia, como en este caso, que se trata de una veterinaria, hay que anotarlo. Si se dan cuenta, en este reporte de entrevista tenemos el nombre de quien realiza la entrevista y después hay 2 puntos. Eso quiere decir que la entrevistadora, en este caso Jessica, va a decir algo. Y lo que va a decir es, ¿quién de ustedes lo sabe? ¿Qué dice? Pues va a ser una pregunta, ¿no es cierto, maestra? De eso se trata una entrevista, de hacer preguntas. Sí, exactamente, Juan Carlos. En un texto escrito, sabemos que tenemos una pregunta porque la frase está entre los signos de interrogación. Y esa parte del texto debemos leerla con otra entonación. Siempre que escribimos una pregunta, debemos colocarla entre los signos de interrogación. Y cuando leemos, debemos darle la entonación de pregunta, de como si fuera un cuestionamiento, porque no es lo mismo decir ¿está bien? Que decir ¿está bien? Exacto, Raulito. No se podría haber explicado de mejor manera. Niñas y niños en casa, mucha atención. Lo que debemos destacar en la clase del día de hoy es que las entrevistas tienen un propósito particular. Y este propósito es obtener información. Pero como les decía, para obtener información de un entrevistado es necesario hacerle preguntas muy precisas y concretas. En este caso, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es ¿por qué es importante que un niño aprenda a convivir con un perro? Así es, Raulito. Esa pregunta es muy clara y la veterinaria la responde a partir de sus conocimientos y experiencias. Nosotros tenemos que ejercitar la habilidad de encontrar la idea clave en la respuesta que nos den las personas a quienes estamos entrevistando. Pero para eso tenemos que tener mucha claridad sobre la pregunta que formulamos. Si tenemos claro qué es lo que queremos saber, nos daremos cuenta de inmediato de cuál es la respuesta. Creo que esta parte no la entiendo muy bien, maestra. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué les parece si volvemos a leer el texto? Ponemos mucha atención a la pregunta y tratamos de encontrar la idea clave en la respuesta. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. Yo leo la pregunta y la respuesta, ¿les parece? Muy bien. Veamos qué dice. Jessica, ¿por qué es importante que un niño aprenda a convivir con un perro? La doctora Luz, es importante la convivencia entre niños y perros porque forman parte del mismo espacio y forman parte de la misma familia. De modo que la convivencia tendrá que ser muy cercana, pero muy sana, sin agresiones, sin juegos demasiado bruscos para que tanto uno como otro pueda tener su espacio y la convivencia sea lo más cercana posible, pero sin agresión. Exacto. Niñas y niños en casa, ¿ustedes ya encontraron la idea clave en la respuesta que dio la doctora? ¿Tú, Raulito? Creo que ya, maestra. La pregunta es ¿por qué es importante que un niño o niña aprenda a convivir con un perro? Ajá. Y la doctora le dice que es importante que las niñas y los niños aprendan a vivir con un perro porque forman parte del mismo espacio y forman parte de la misma familia. Raulito, excelente. Eso estuvo muy bien. Niñas y niños en casa, si se dan cuenta, en verde tenemos resaltada la pregunta que hace Jessica, la entrevistadora. Y vean que es una pregunta muy clara. Y en amarillo tenemos la idea clave de la respuesta de la doctora Luz. En esa frase está contenido lo más importante de la respuesta, que es: niñas y niños y perros forman parte del mismo espacio y de la misma familia. Y como forman parte del mismo espacio y de la misma familia, es importante que aprendan a convivir. Lo que tenemos entonces es una pregunta clara y su respectiva respuesta de una forma igual, pues bastante clara. Exactamente. María, ¿Sí? Maestra, sí es cierto lo que dijo la doctora Luz. Bolillo ocupa un lugar muy especial en la casa.
y es otro integrante de la familia, tiene mucha razón. Por eso tratamos de llevarnos muy bien entre todos, de respetar nuestros espacios, de cuidarnos. Por ejemplo, a mi mamá no le gusta que Bolillo se suba a la mesa a la hora de comer. Entonces, le enseñamos a que comiera de su trastecito y cada quien come en su lugar. Exacto, sí. Eso que dijo la doctora es muy cierto, Raulito. Titán también forma parte de la familia y ocupa un espacio de la casa, como nosotros. Pero a él, por ejemplo, le gusta tomar siestas después de jugar y lo hace en un cojincito que está a un lado del televisor. Y durante sus siestas apagamos la tele para no molestarlo, porque pues no le gusta el ruido. Y nosotros pues respetamos su espacio y sus horas de siesta. Ah, ya ven. Eso es precisamente lo que dijo la doctora en su respuesta. Y eso es muy importante porque hay que saber realizar la pregunta para obtener una buena respuesta. Oigan, ¿y qué les parece si vemos la siguiente parte del reporte de esta entrevista? Muy bien, ¿les parece si yo leo lo que dice? Por supuesto. Muy bien, entonces, bueno, veamos la segunda parte. Dice, Jessica, ¿cuáles son las cosas que le molestan a un perro? Y la doctora Luz le responde, las cosas que pueden molestarle a un perro son variadas. Estamos hablando de jalarle las orejas, jalarle la cola, pensar que es un juguete y traerlo en los brazos todo el tiempo o intentar abrazarlo muy fuerte. Tenemos que entender que un cachorro no es un juguete. Entonces, debe de tener su espacio para poder descansar, para poder comer, para poder jugar incluso él solo. Así que tenemos que ser muy precavidos en no ser agresivos o no ser demasiado toscos con el juego. Porque si no se puede sentir agredido y él puede regresar la agresión, puede mordernos. Uy, sí, una vez me mordió. Uy, Titán, sí. qué feo. Por lo general podemos pensar que está jugando, pero en realidad es que se sintió agredido porque nosotros estábamos jugando, como lo decía la maestra en el video, de manera muy brusca. Sí, lo abracé muy fuerte y se enojó y me soltó una mordidita. No me dolió, pero sí entendí que no le había gustado eso. Pues sí, es que seguramente Titán tenía razón. Sí. Pero niñas y niños en sus casas, aquí podemos ver de nueva cuenta los nombres de la entrevistada y la entrevistadora, ambos resaltados. Y también tenemos los 2 puntos para indicar que cada una de ellas va a hablar, así como los signos de interrogación en la pregunta que realiza la entrevistadora. Pero ahora, ¿por qué no buscamos otra vez la idea clave que responde a la pregunta? Recuerden que el propósito de la entrevista es obtener información. Sí, yo quiero intentarlo. Muy bien. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que le molestan a un perro? Y bueno, a Bolillo le molesta que le agarren su traste de comida. Tampoco le gusta que le toquen la nariz. Y también le molestan los ladrones. ¿Qué? ¿Los ladrones? Sí, ¿Cómo los está eso, ladrones. Raulito? Es que una vez, en un parque, una abuelita comenzó a gritar, ¡auxilio! 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 Y se llevan mi bolsa, se llevan mi bolsa. Y entonces Bolillo se echó a correr a perseguir al ladrón. No. Sí. ¿Y luego qué pasó, Raulito? ¿Lo alcanzó? No. Cuando el ladrón se dio cuenta de que Bolillo lo estaba persiguiendo, soltó la bolsa y se fue corriendo. ¿Y qué hizo Bolillo? Pues trajo la bolsa de vuelta y se la dimos a la abuelita. ¡Wow! ¡Wow! Yo creo que a ese ladrón, después de la persecución, le hacía falta más bien un bolillo a él para el susto, ¿eh? Yo sí corría hasta el fin del mundo. Yo creo que ya nunca quiso saber nada de bolillos, Juan Carlos. Yo creo que no. Oye, Raulito, qué buena historia. Pero nos estamos olvidando de lo más importante, que es el contenido de esta sesión, del texto. Ay, sí es cierto. Perdón, María. No te preocupes, Raulito. A ver, muchachos, ¿cuál es la idea que responde a la pregunta que le hizo Jessica a la doctora Luz? A ver, la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que le molestan a un perro? Y lo que dijo la doctora es... jalarle las orejas, jalarle la cola, pensar que es un juguete,
tráelo en los brazos todo el tiempo o intentar abrazarlo muy fuerte. Perfecto, Raulito. Muy bien, esas son las cosas que la doctora dice que molestan a los perros. Esa es la idea clave que responde a la pregunta que le hizo Jessica. Y aunque la doctora dijo muchas más cosas, como podemos ver en el reporte, la información que quería obtener Jessica al formular su pregunta, que estaba resaltada en verde, la encontramos aquí, en esta parte que hemos subrayado en amarillo, que es, como ya decías, jalar las orejas, traerlo en los brazos, abrazarlo muy fuerte. Y sí es cierto lo que dice la doctora, ¿eh? Nosotros aprendimos con Titán cuando estaba chiquitito, que bueno, más chiquitito obviamente, ¿verdad? Porque chiquitito, que no le gustaba que lo abrazaran, como les decía hace ratito. O sea, no le gustan los abrazos muy fuertes y lo lastiman. Y tampoco le gusta que lo carguen. Como está muy chiquitito, pues casi todo el mundo lo quiere cargar, lo quiere traer en los brazos y todo, como si fuera un peluche. Pero pues él se inquieta y se quiere bajar. Yo creo que también le dan miedo las alturas, no sé, por el chiquito, no sé. Siempre quiere bajar. Puede ser, sí, pero es algo que comúnmente hacemos cuando los perros están muy chiquitos, ¿no? Sí. Nos da como por el agarrarlos y traerlos aquí. Pero se entiende perfectamente que no le guste que lo traten como si fuera un juguete. Ya lo dice la doctora claramente en su respuesta. No es para traerlos ahí todo el día, es para que puedan andar y correr y jugar y ser felices. Claro. Oye, maestra María, ya entendí que esa es la idea clave. Pero hay algo que todavía no me queda muy claro. A ver. Si lo que está en amarillo es la idea clave de la respuesta, la respuesta de la doctora Luz, ¿todo lo demás ya no sirve? ¿Cómo que ya no sirve, Raulito? Bueno, o sea, ¿todo lo demás ya no es tan importante? Claro que es importante, Raulito. En todo lo demás que dijo la doctora Luz, también vamos a encontrar ideas muy importantes que se expresan o que se desencadenan a partir de la idea clave, pero toda la información que nos da la persona que entrevistamos es importante. ¿Y cómo cuáles? ¿Me dejan leer el texto? Sí. A mí me gustaría intentar descubrir esas otras ideas importantes. Sí, claro, por supuesto. Adelante, Juan Carlos. Muy bien. Bueno, la idea clave, la que corresponde con claridad a la pregunta, es la que está en amarillo. Y dice, pero creo que las otras ideas importantes que podemos rescatar de esta respuesta de la doctora Luz son las que están en gris, ¿no? La primera es que, digamos, el perro debe tener su espacio para poder descansar, para poder comer, para poder jugar, incluso él solo. ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Eso es muy importante, que los perros tengan su propio espacio. Exacto. Aunque bueno, a Titán le gusta dormir contigo, ¿verdad? Sí, eso sí, Raulito. Pero ese espacio, bueno, pues es compartido, es para los dos. Ah, qué bueno que compartan su espacio. Sí. Así es. Pero otra vez se me están desviando. ¿Cuál es la otra idea, Juan Carlos? Ay, sí es cierto, perdóname. La otra idea importante que surge de la idea clave que dio la doctora es que tenemos que ser muy precavidos en no ser agresivos o demasiado toscos, porque los perros pueden regresar la agresión. ¡Wow! Excelente, Juan Carlos. Las dos son ideas complementarias y son muy importantes. Y son ideas que la doctora Luz nos da a partir de una pregunta que fue bastante bien formulada. Recuerden, niñas y niños, que en una entrevista, si queremos obtener buenas respuestas, debemos hacer buenas preguntas. Y así, de esta forma, terminamos el tema del día de hoy. ¿Qué les pareció, muchachos? ¡Wow! Estuvo increíble y muy buena esta sesión, María. Me divertí mucho. Y ya quiero regresar para jugar con Bolillo. Lo extraño mucho. Además, aprendimos muchísimo sobre los perros. También es cierto. Exactamente, sí. Eso es algo muy bueno para que ya en casita, pues tengan mucho cuidado con lo de los perritos. ¿Y sabes qué, Raulito? Yo también extraño a Titán. Y estoy seguro que ahorita debe de estar durmiendo su siesta. Estoy completamente seguro, ya lo conozco. Pero cuando regrese se va a poner muy contento y va a querer jugar y comer, porque sí, come mucho. Aunque esté chiquito, come mucho. Como todos los perros.
Pues niñas y niños, el día de hoy revisamos un reporte de entrevista para ver cuáles son las características de este tipo de texto. Y vimos que la entrevista es un tipo de diálogo. Es un diálogo que se realiza entre dos o a veces pueden ser más personas. Y en este diálogo, una de las personas realiza las preguntas y se trata del entrevistador o entrevistadora, mientras que la otra persona responde a las preguntas y se trata del entrevistado o entrevistada. Y el propósito de la entrevista es obtener información a partir de las preguntas que hacemos. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Y en la siguiente clase seguiremos hablando de este tipo de texto. Y espero que hayan disfrutado mucho esta sesión. Hasta pronto. Maestra María, Raulito, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Qué es la entrevista? De lengua materna español de cuarto grado. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, inglés. Nos vemos, hasta la próxima. Nos Adiós. vemos. Hasta la próxima. Oye, Raulito, cuando termine esto hay que llevar a nuestros perros a jugar, ¿no? Yo creo que Sí. Titán... Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.
¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.